Muy buenos días tengan todos ustedes y damos nuevamente gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de compartir su palabra y ser bendecidos, por supuesto, por ella. Y también anhelantes, deseosos de vernos pronto personalmente en este lugar. Si Dios permite, pues a partir también de la próxima semana estaremos o tendremos esa bendición. Bien, quiero tocar este tema que es tan importante, tan necesario en nuestras vidas para que nuestra vida cristiana llegue a ser lo que Dios quiere que sea. Todos sabemos que a nivel mundial se están tomando algunas medidas para controlar el virus, el coronavirus. Y para esto quiero pedirte que por favor, aunque seas soltero y sobre todo si eres casado, te imagines que tienes un hijo de unos 13 años de edad y no, en algún momento tu hijo de 13 años de edad no se siente bien y lo llevas con el médico, lo acompañas al médico y luego de ser examinado tu hijo, el médico te dice: encontramos que tu hijo tiene un virus, no es el de la influenza, no es el virus o el COVID, es otro peor, es más peligroso, es más contagioso y como no se controló a tiempo, se ha desarrollado en el cuerpo de tu hijo y aunque tiene 13 años de edad y en vez de medir 1,40 de estatura, tu hijo tiene 1,20 m de estatura. Y si no se controla el desarrollo de este virus en el cuerpo de tu hijo, entonces cuando llegue a los 18 años de edad, en vez de tener una estatura mayor de 1,40, no llegará ni a esta altura, 1,40. Esto, por supuesto, te preocuparía, te interesaría, entonces buscarías, tanto tú como tu hijo, procurarían que este virus realmente se controle. ¿Por qué te digo esto? Porque hay un virus con el cual nacemos, pero que debe ser controlado y no desarrollado. Este virus es el virus del egoísmo. Y nosotros vemos por la palabra que este virus pudo contagiar y manifestarse incluso en la vida de los discípulos de Cristo. Este egoísmo puede ser no controlado y puede ser manifestado aún cuando existe una gran bendición o aún cuando se está siendo bendecido grandemente por Dios. Este virus puede ser, repito, manifestado. Y para esto quiero que leamos en Mateo capítulo 17, los primeros 4 versículos dicen así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba,
una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Versículo 9 dice: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Versículo 14: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. La transfiguración fue una manifestación, una revelación muy especial de parte de Dios, por supuesto, de su gloria, de la gloria del Señor. Los 3 discípulos contemplan, por la gracia de Dios, la bendición de Dios, una parte de su gloria. Es como correr la cortina y ver algo más allá. A veces Dios permite eso, y es siempre, por supuesto, una gran bendición de parte de Él, para quien Él desea bendecir de esta manera. Además, dice la palabra, como leímos, se les permite a esos discípulos mirar a Moisés y a Elías, que son 2 de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Ellos están siendo entonces testigos oculares de algo glorioso, de algo que casi nadie se le ha permitido ver. ¿Y cómo reaccionan ellos? ¿Cómo reaccionan esos 3 discípulos? Pedro dice: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Él no está preguntando: Señor, ¿sería bueno para nosotros que estemos aquí? Señor, ¿sería bueno para nosotros que nos quedemos aquí? Él está diciendo: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Para los demás no, pero para nosotros sí. Los discípulos no pensaron en los demás, pensaron en ellos mismos. En ellos sí pensaron. En otras palabras, ellos dijeron: aquí nos quedamos. Repito, en otras palabras, ellos están diciendo: aquí nos quedamos. Mientras allá abajo, como leímos en la palabra, los otros 9 discípulos no pueden ayudar a sanar a un muchacho endemoniado. Lo intentaron, pero no pudieron. Allá abajo, en el valle, es donde está la necesidad. Y los 3 discípulos están diciendo: aquí nos quedamos. Allá abajo está el servicio, está la necesidad, está la gente con problemas. Y Pedro dice: aquí nos quedamos. Bueno es para nosotros que nos quedemos aquí. ¿Para quién eran las 3 enramadas? Para los 3 personajes de que hemos leído: Jesús, el Señor Jesús, Moisés y Elías. Estar en el monte, en otras palabras también, era estar continuamente en la presencia de Dios. Estar en el monte era estar en la gloria. Bajar al valle era ir al servicio, al trabajo. Era ministrar, era servir, estar en contacto con las necesidades de la gente. En otras palabras también, ellos están diciendo: el monte sí, el valle no. Pedro, Jacobo y Juan experimentaron entonces un momento maravilloso en el monte y no querían abandonarlo, no querían dejarlo. Algunas veces nosotros también tenemos una experiencia maravillosa, emocionante, y queremos continuar con ella. Queremos continuar allí. Y no está mal esto, pero siempre y cuando no olvidemos de las necesidades de la gente. Cuando Dios te bendice, cuando estás en un retiro, cuando eres fortalecido en un retiro apartado, es para que luego vayas y ministres a la gente en sus necesidades.
Pero cuando estamos en el monte, cuando estamos en la parte alta, cuando estamos en la cima de la montaña, no es bueno querer quedarse ahí, porque eso no nos permite tener contacto con las necesidades de la gente. Eso no nos permite servir a nadie. También lo que estoy diciendo es que el egoísmo trae enanismo espiritual. El servicio trae gigantismo espiritual. El egoísmo convierte a cualquier persona en un enano espiritual. ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesús se queda en el monte? Pues simplemente que el plan de Dios para la vida del Señor no se hubiera cumplido. El Señor no hubiera ido a Jerusalén, el Señor no hubiera ido a la cruz, y el plan de salvación que estaba en el corazón de Dios no se hubiera realizado. El egoísmo tiene manifestaciones muy grandes, muy perjudiciales. Primera de Pedro 1:22, mira lo que dice acerca de el amor no fingido. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El egoísmo de una persona siempre afecta a los demás. ¿Cómo afecta el egoísmo a otras personas? Bueno, por egoísmo, un empleado que roba afecta a la compañía, por supuesto, o negocio para la cual trabaja. A veces no es el empleado, a veces son los mismos familiares o los hijos quienes provocan que el negocio se venga abajo. Por egoísmo, un gobierno puede legislar y establecer políticas económicas injustas que permiten que la riqueza no sea bien repartida, y así los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Y al menos me permito decir que esto es algo que lamentablemente ha existido en nuestro país y en muchos otros más. Por egoísmo, la gente comete toda clase de fraudes, como lo es actualmente el de ofrecer vacunas que no existen o no están debidamente comprobadas, que no es bueno utilizarlas por fraude. Y por eso se está diciendo a través del internet que la gente no confíe en este tipo de ofrecimientos. Por egoísmo es que se termina el servicio aquí en la iglesia y en muchas otras, desafortunadamente, y no nos acercamos a la gente nueva para conocerla y ponernos a sus órdenes. Por egoísmo, el cónyuge infiel comete adulterio y lastima no solamente a su familia, sino otra u otras más, y no muestra mucho interés en reconocer cómo sus prácticas han afectado a tantas personas. Por egoísmo, la gente tapa la entrada de las cocheras, generalmente de sus vecinos, y pone su música para toda la cuadra o para todo el edificio si vive en un apartamento, y a veces no solamente lo hace de día, también se atreve a hacerlo incluso en la noche. Por egoísmo. Por egoísmo, la gente se pregunta, ¿de qué me sirve todo lo que estoy haciendo? ¿Qué provecho saco yo
a lo que estoy haciendo? ¿Qué provecho estoy obteniendo, sacando, recibiendo a la vida? En vez de preguntarse, ¿cómo puedo contribuir a la vida de los demás? ¿Cómo puedo ser una bendición o una bendición mayor en las vidas de los demás? ¿Te has preguntado esto? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Cómo puedo yo ser una bendición o una mayor bendición a la vida de los demás? Yo te invito a que en esta mañana te hagas esta pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de controlar nuestro egoísmo? Es ese, servir a los demás. Busca ser un servidor. Servir desinteresadamente a los demás. No muchos buscan hacerlo. Mucha gente ha sido enseñada, hemos sido enseñados, entrenados para eso desde pequeños, no para servir, sino para servirnos de los demás. Porque como dije también al principio, por naturaleza somos así, nacemos así. Pero el Espíritu de Dios es un espíritu de servicio, es un espíritu que se interesa en las necesidades de la gente. El amor de Dios, o por amor a Dios y por amor a la gente, es que todos los cristianos somos llamados para interesarnos en ministrar, en bendecir a la gente, cualquiera que sean sus necesidades. Es el amor de Dios el que te impulsa a tratar de hacer algo para ayudar a la gente. ¿Cómo se mide la grandeza de alguien en el mundo? Por su posición, por lo que tiene. ¿Cómo se mide la grandeza de alguien en el reino de Cristo? Es muy distinto, como bien lo sabemos. Se mide por el servicio amoroso, desinteresado, por el amor que hay en el corazón de alguien para buscar, como dije también antes, el bienestar de la otra persona antes que el suyo propio. Así nos dice y nos enseña Filipenses capítulo 2, que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. En el reino de Dios el egoísmo divide, es destructivo. Y hay un ejemplo también acerca de esto. En 1 de Samuel, capítulo 30, dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Versículo 8: y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los pondré a alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás. Se quedaron atrás. ¿Cómo es que sucedió esto? Versículo 18 dice: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande,
así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. David también tomó todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos el botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, que nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano los merodeadores que vinieron con nosotros. ¿Y quién escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje. Les tocará parte igual. El egoísmo puede manifestarse aún, como hemos visto, aún cuando Dios da una victoria y hay un gran botín. ¿Por qué estos 200 personas o los 200 soldados de David no continuaron con los demás? Porque ellos, dice la palabra, estaban cansados. Ya habían viajado unos 100 kilómetros. Ellos estaban en Afec y se transportan a Ziklag. De Afec a Ziklag son unos 80 kilómetros. De Ziklag al torrente de Besor son unos 20 o 25 kilómetros. En total, unos 100 kilómetros. Además, la Biblia nos dice que al no encontrar a sus familias, al no encontrar a su esposa y a sus hijos, ellos lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. No se quedaron en el torrente de Besor por ociosidad o por flojera. Estaban exhaustos, estaban completamente cansados, no podían continuar. Entonces David, cuando regresan los 400, habiendo recuperado, como leímos, todo lo que se les había quitado, y además habían tenido un gran botín. El versículo 22 dice que todos los malos y perversos dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino que tomen lo suyo y se vayan. Esto es egoísmo. ¿Por qué dicen esto? Por egoísmo, por avaricia. Una avaricia egoísta, si se puede decir así. ¿Quiénes dejaron eso? ¿Quiénes dijeron eso? Perdón, todos los malos y perversos. ¿Qué hubiera pasado si David no hubiera evitado eso? ¿Hubiera habido división, resentimiento u otras serias consecuencias? Hubiera traído división. El egoísmo trae división. ¿Por qué? Porque no se piensa en los demás. El egoísmo puede afectar a todos los demás. El egoísmo afecta a una sociedad completa. El egoísmo afecta a cualquier congregación, a cualquier iglesia. En otras palabras, también el egoísmo se enmascara, se disfraza, y a veces lo hace con una máscara de justicia. Aparentemente, esa decisión de aquellos 400 o de aquellos malos y perversos era justa, pero en realidad no lo era. No agradó a David y no agrada a Dios. En ninguna forma, de ninguna manera. Debemos compartir lo que se nos ha dado con aquellos que lo necesitan. También lo repito, permíteme repetirlo. Debemos compartir lo que se nos ha dado con aquellos que lo necesitan. Busca ser servicial, busca dar, busca ser generoso. Así pues, dice la palabra
en Gálatas. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y en forma especial, o sobre todo, a los domésticos de la fe. Busquemos ser serviciales. Busquemos ser una bendición o una mayor bendición a la vida de los demás. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, que tu espíritu de amor, de servicio, de interés en la gente necesitada nos ayude, nos impulse, nos motive a bendecir a la gente, a querer hacer algo por las personas tan necesitadas. Hay mucha gente afligida, hay mucha gente, Señor, que ha perdido en este año, últimos 12 meses, algún familiar. Hay mucho temor, mucha preocupación incluso. Padre, que tu Espíritu nos lleve, nos impulse a bendecir sus vidas en la forma en que tú lo dispongas. Cuenta con nosotros, úsanos como quieras. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.